Primero todo era oscuridad, pero entonces se hizo la luz. Estrellas y planetas, cuerpos celestes llenando un enorme vacío, y en alguno de esos planetas se originó la vida. Esta historia empieza en los confines de la Vía Láctea, en el planeta Eirin Gulanok. Allí habitaba una civilización que había conseguido alcanzar un estado de paz que se había llevado prorrogando por siglos. Pero entonces llegaron los Mojin-Kuta, conocidos en la galaxia como los destructores de planetas, una raza de depredadores galácticos. El único objetivo de su existencia, el retorno del caos primordial, el exterminio de cualquier otra forma de vida o raza. El planeta Eirin Gulanok era ahora su próximo objetivo. Los habitantes de Eirin Gulanok no tenían armas y decidieron invertir todos sus recursos en el diseño de una cápsula que salvaría a cuantos fuera posible. Fueron muchos los que retaron a Cabeza Cubo, y todos sufrieron muertes indescriptiblemente horrorosas a manos del monstruo, todos menos uno, Minicomando. Los Mojin-Kuta sellaron finalmente el destino del planeta Eirin Gulanok, y la nave de salvamento navegó por el espacio por más de 10 años, hasta topar con el planeta Tierra. Integrarse en la vida terrestre no iba lo que le llevó al enfrentamiento con su primer enemigo terrestre, el pescador letal. Después de una fiera batalla, Comando derrotó al pescador, pero había consumido tanta energía vital que se desvaneció en el aire. El desvanecimiento se produjo a causa de una abertura en el continuo espacio temporal, a manos de un prestigioso físico, el cual también desapareció. Ese físico obtuvo poder infinito en una realidad paralela, a la que llamó la Dimensión Oscura. Él se bautizó como el diseñador de la Dimensión Oscura, pero el poder le hizo perder la razón. Allí me creó a mí,
el holograma dimensional, una entidad virtual mega inteligente. También creó el bastón interdimensional, con el poder de comunicar ambas dimensiones, y el paraguas de invisibilidad. El diseñador cedió el paraguas de invisibilidad a uno de sus esbirros, Rondador de los Bosques, con tal de que lo pusiera en prueba, pero algo salió mal. El Rondador de los Bosques utilizó el paraguas de una manera indiscriminada y empezó a atraer la atención de las autoridades. Esto podía suponer atraer las sospechas indeseadas de la multitud hacia la desconocida dimensión oscura. Ante tal amenaza, el diseñador ofreció el bastón interdimensional al malicioso alcalde especulador, con la condición de que éste acabara con el rondador y destruyera el paraguas. Y así ocurrió. Con la ayuda de la villana doctora negligente, alcalde especulador ofreció una generosa recompensa por la cabeza del rondador. Tras la muerte de víctima navideña a manos del rondador, el alcalde encontró a un servicial voluntario, chamán vengativo, marido de víctima navideña. El chamán invocó de nuevo a Comando para derrotar al rondador. Por desgracia, durante la invocación se produjo una abertura en el continuo espacio temporal que debería ser sellada tras la batalla, por tal de evitar la llegada del apocalipsis. La única forma de cerrar la abertura sería la desaparición de Comando de nuevo. Con tal de acelerar la lucha, el diseñador de la dimensión oscura otorgó nuevos poderes de su dimensión a Comando, transformándolo en Ultracomando, el cual sin demasiada dificultad se encargó del rondador y del chamán. Sin el chamán de por medio, Ultracomando permaneció en nuestra realidad, pero a un precio demasiado alto para el diseñador. La abertura en el continuo espacio temporal no se cerró, y no solo devolvió a la vida a antiguos enemigos del Comando, sino que también todo su poder colapsó en una sola persona por accidente. Una persona que adquirió el poder de modificar espacio y tiempo. Un enemigo al que Ultracomando no se podía igualar. El enemigo más peligroso e inimaginable que jamás había pisado la faz de la Tierra. La tarotista cuántica. La tarotista se encargó de buscar al esbirro ideal, haciendo involucionar un turista transformándolo en turista neandertal. ¿Quién podrá ahora salvar a la Tierra de su inevitable destrucción?